Evan y yo crecimos juntos presenciando nuestra juventud mientras caminábamos de la mano desde la infancia hasta el altar. Pero no fue hasta un momento fortuito que descubrí el rincón más profundo e intocable de su profundo arrepentimiento, una chica a la que nunca pudo soltar, que murió el mismo día de nuestra boda. Resultó que tras nuestro matrimonio, se perdió una vida, y en su corazón, había heridas de culpa y remordimiento que nunca reveló. Al darle una segunda oportunidad, intenté ayudarlo a superar el arrepentimiento más profundo que cargaba. Pero después Evan se quedó callado y demacrado, murmurando en voz baja, ¿cómo lo arruiné todo? Si mi portátil no se hubiera estropeado esa noche, obligándome a pedirle prestada la computadora de escritorio que Ed le había dejado para estudiar, quizá nunca me habría enterado de que usaba en secreto una cuenta anónima en redes sociales. La actividad en esa cuenta era inusualmente alta. Curiosa, hice clic en una de las publicaciones más populares sobre lo que más lamentas en la vida. Evan, que suele ser tan escueto, había escrito un párrafo entero respondiendo, no teniendo el valor de alejarse de una relación que todos creían perfecta y dejando morir a una chica que podría haber tenido un futuro mejor amándome. En cuanto lo leí, sentí como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza, me zumbaron los oídos y se me congelaron los dedos. No mencionó nombres, pero no tardé en darme cuenta de quién era esa chica, Vivian, nuestra compañera de instituto que lo había amado en silencio durante años, la misma que se quitó la vida el día de nuestra boda. Ella eligió la forma más extrema de grabar su presencia en un día que se suponía que nos pertenecía, y nunca imaginé que Evan hubiera guardado semejante secreto todo este tiempo. Cerré los ojos intentando reprimir el dolor en las sienes, pero Keldon me ayudó a leer de nuevo cada palabra que Ed había escrito. Mi esposa y yo éramos amigos de la infancia. Empezamos a salir después de entrar a la universidad. 3 años de distancia después, nos mudamos a la misma ciudad después del posgrado. Todos a nuestro alrededor tenían grandes esperanzas y nos enviaban bendiciones. Sus expectativas se convirtieron en una presión invisible, y no me atreví a dar un paso en falso. Así que hice lo correcto, me comprometí, me casé, compré una casa y planeé tener hijos, incluso cuando mi corazón ya no estaba seguro. La chica que falleció era compañera de clase del instituto. Vino a la misma ciudad para cursar un posgrado. En mi segundo año, tuve un accidente. Me protegió sin dudarlo. Durante esos años de larga distancia, cada vez que me sentía vacío e indefenso, ella siempre aparecía en silencio y me sonreía con tanta calidez. Pero al final cedí. Elegí el camino más seguro, el que ofrecía menos resistencia, y me casé con mi esposa. La chica se quitó la vida el día de nuestra boda. Nunca le dije que hacía tiempo que no podía dejarla ir. Durante mucho tiempo después de su muerte sentí que mi matrimonio la había llevado al límite. He cargado con esa culpa desde entonces. Se convirtió en el secreto que jamás podría contarle a nadie, mi mayor arrepentimiento en la vida. Mi visión se nubló mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre el teclado, hasta que me di cuenta de que estaba sollozando desconsoladamente. Justo entonces oí que se abría la puerta. Respiré hondo, me obligué a tranquilizarme y salí como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras Evan se duchaba, con el sonido del agua corriendo resonando en el baño, me acurruqué en el borde de la cama, repitiendo en silencio las palabras Ed escritas una y otra vez con un dolor sordo en el pecho. Evan, ¿de verdad creías que la soledad y la represión de la distancia eran algo que solo tú soportabas? Yo también te anhelé incontables veces. Sentí el dolor de tu ausencia y el silencio vacío cuando te necesitaba. Yo también tuve momentos en los que me sentí tentado por la atención de los demás. Pero resulta que encontraste tu propia manera de sobrellevarlo. Nunca lo supe. A la mañana siguiente llevó a nuestro hijo a la escuela como siempre y luego me llevó al trabajo. En un semáforo en rojo hablé suavemente. Anoche leí una novela bastante interesante. Trataba sobre la reencarnación. Si pudieras vivir la vida de nuevo, ¿elegirías el mismo camino? Evan parecía intrigado y se volvió hacia mí. ¿En qué sentido? Como en tus estudios, tu carrera, tu pareja. Cuando mencioné pareja, su sonrisa se desvaneció por un instante. El semáforo se puso verde en ese momento. Rápidamente recuperó la compostura y forzó una risita. Claro que sí. Todo va genial ahora, ¿cómo no iba a estar satisfecha? Entonces me lanzó una pregunta. ¿Por qué?
¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Bajé la cabeza y no dije nada. Evan, sí que eres un cobarde. El coche avanzaba lentamente con el semáforo en rojo. Pero en la siguiente intersección, una camioneta se saltó el semáforo en rojo y se dirigió directo hacia nosotros. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el último año de posgrado. Todo a mi alrededor me resultaba familiar y extrañamente distante a la vez. Lo comprobé una y otra vez hasta que finalmente creí que había renacido. Pero, ¿y Evan? ¿Había vuelto también? Busqué mi teléfono y marqué su videollamada. Respondió casi de inmediato con el rostro más joven, pero no menos familiar. Evan sonrió. Acababa de despertar. Asentí sin decir nada. Añadió, deprisa y come antes de que no quede nada. Voy al laboratorio pronto. Hablemos en el almuerzo. Acepté automáticamente y no fue hasta que terminó la llamada que me quedé paralizada, pensando, parece que Evan no ha renacido como yo. Según la cronología, probablemente ya se había reencontrado con Vivian, aunque estaba segura de lo profunda que era su relación. Esa pregunta resurgió en mi mente si la vida realmente nos diera una segunda oportunidad. ¿Volveríamos a tomar las mismas decisiones? Mis dedos rozaron una foto en mi teléfono donde ambos sonreíamos radiantemente. Este hombre era a quien había amado durante tanto tiempo, con quien creía que envejecería. Entonces, ¿debería soltarme ya? Me detuve y lo hice. Evan, ¿podríamos darnos una oportunidad más? Revisé mi horario de clases. El viernes estaba libre y con el fin de semana, me quedaban 3 días. Mordiéndome el labio, reservé un vuelo a la ciudad donde estudiaba Evan. Pero cuando por fin llegué a su campus, exhausta y con ganas de sorprenderlo, rechazó mi llamada. Me quedé allí atónita. Por muy ocupado que estuviera, Evan nunca había rechazado de plano una llamada mía, ni siquiera con una respuesta breve. Pero ahora, por primera vez, una oleada de dolor y amargura me invadió el pecho. Esperé en la puerta de la escuela un buen rato, pero su llamada nunca llegó. La figura de Vivian me rondaba la cabeza, pero ni siquiera tenía su información de contacto. Y mucho menos a qué universidad fue. No tuve más remedio que preguntarles a algunos compañeros de instituto que solían ser cercanos a ella. Justo entonces el compañero de piso de Evan regresó y se detuvo sorprendido al verme. ¿Por qué estás aquí? Evan se fue ayer a casa sin que lo supieras. Si hicieron trampa y se fueron a casa, debería habérmelo dicho. Algo no cuadraba. Al poco tiempo una compañera de clase le respondió que Vivian no había ido a la universidad, que había empezado a trabajar desde joven. Entonces llegó el golpe de verdad, su madre sufrió un infarto anoche y falleció. Probablemente regresó a casa para el funeral. Todas nuestras familias vivían en la misma ciudad. Así que Evan no había regresado a su casa, hizo trampa y se fue con Vivian. Ese era un detalle que desconocía en mi vida anterior. La comprensión me golpeó como una piedra en el pecho, hundiéndome hasta que apenas pude respirar. No pude evitarlo. Busqué la dirección que me había enviado mi compañero, reservé el primer tren de alta velocidad y fui corriendo. Afuera del pequeño salón conmemorativo de la funeraria, me detuve en la puerta y vi a Evan, vestido de negro, junto a Vivian, hablándole con dulzura, fingiendo que cada doliente era de la familia. Me temblaban las yemas de los dedos. Se me revolvió el estómago. Debí de estar pálido como un fantasma. Evan me vio enseguida. Su expresión se iluminó con pánico. Instintivamente se acercó a mí y luego dudó, mirando a Vivian con evidente reticencia. No dije nada. Solo articulé, ven conmigo. Su rostro solo mostraba vacilación y súplica, pidiéndome que entendiera por qué no podía separarse de ella todavía. Pidiéndome que esperara un poco más para poder explicárselo después. Se me hizo un nudo en la garganta. Me ardían los ojos. Siempre pensaron que había nacido fuerte e independiente. Pero frente a Evan, me había permitido ser vulnerable, indefensa. Y aún así, en ese momento decidió quedarse. Así que Vivian ya se había vuelto tan importante para él. No puedo montar un escándalo en un funeral. No en un lugar como este. Cerré los ojos y me obligué a mantenerme erguido.
Lo miré por última vez antes de alejarme, con mi orgullo apenas intacto. Pero mi dignidad se mantuvo. Y en esa sola mirada, vio mi angustia. Finalmente, dejando a un lado la precaución, Evan acomodó a Vivian y corrió tras de mí. Claire, por favor, escúchame. Me agarró la muñeca con la voz tensa y urgente. La madre de Vivian murió anoche. No podía con ello sola. Su padre llevaba años desaparecido. Le di una sonrisa vacía y bajé la mirada. Evan, ni siquiera sabía que Vivian y tú eran tan cercanos. Me colgaste. Y durante todo este tiempo no me enviaste ni un solo mensaje ni me devolviste las llamadas. Abrió la boca con el rostro desencajado por pensamientos contradictorios, como si quisiera defenderse. Pero Keldon no encontró las palabras. Al final, solo logró decir un suave lo siento. Señalé hacia el salón conmemorativo con voz temblorosa. De todas las personas que Keldon ha ayudado, ¿qué eres tú para ella? El rostro de Evan se sonrojó de culpa e inquietud. No lo pensé bien. Me llamó llorando. Apenas se le oía la voz. Pensé que si podía ayudar, lo haría. Lo siento. De verdad. No quise que fuera así. En ese momento finalmente vi la profundidad del vínculo entre ellos. Y me di cuenta de lo insensata que había sido mi insistencia. ¿Qué segunda oportunidad podría importar cuando el amor ya había cambiado? En el corazón de Evan, la balanza se había inclinado silenciosamente. Seguramente hacia Vivian. Incluso si lo obligaba a quedarse a mi lado, el final probablemente reflejaría mi última vida. Vivian, la que nunca tuvo, sería para siempre el ideal inalcanzable. Y yo, su esposa, me convertiría en una simple ocurrencia de último momento. Suavemente solté mi mano y dije en voz baja, Evan, tú te preocupas por ella. Preocúpate por ella. Incluso te gusta. Evan abrió mucho los ojos con incredulidad en el rostro. No digas eso. Estás pensando demasiado. Supongo que ya me ayudó. Y está furiosa porque tartamudea. Se detuvo a media frase, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Me dolía la garganta, me asombraban los ojos. Pero aún así, lo miré a los ojos. Mi voz salió áspera. Evan, siempre te has creído mejor que yo en todo. Pero hay una cosa que yo puedo hacer y tú no. Una lágrima me resbaló por la mejilla, pero sonreí. Soy más valiente que tú. Todos saben lo voluble que puede ser el amor. Nadie puede prometer amar a una sola persona para siempre. Pero al menos tengo el coraje de admitir que lo que teníamos está roto y de afrontar que algunas cosas no tienen arreglo. Como escribiste una vez en ese hilo de preguntas y respuestas en línea, demasiadas personas han visto cómo se desarrollaba nuestra historia, y las expectativas del público se convirtieron en nuestras ataduras invisibles. Pero todos esos ojos esperanzados nunca deberían encadenarnos de por vida. Y allí, frente al joven Evan, supe que no podía permitir que los arrepentimientos de nuestra vida pasada volvieran a ocurrir. ¿Y qué si otros pensaban que era una lástima? ¿Por qué no podía tener esperanza en alguien que me viera como su único ser? Evan no tenía ni idea de lo que había pasado en el fondo. Para él, la ruptura fue inesperada. Siempre se enorgulleció de comprenderme. Pero esta vez, no escuchó ni una sola palabra. Sus ojos rebosaban de dolor. Claire, ¿cómo puedes hablar de la ruptura como si nada? Después de todos estos años, ¿tampoco te importan nuestros recuerdos? Bajé la mirada, me quité lentamente el collar y le puse en la mano el anillo que una vez me regaló. En nuestra última vida, este anillo se convirtió en nuestra alianza. Esta vez no hizo falta. Evan, ya que no puedes decidirte, lo haré yo por ti. No hay espacio para 3 personas en una relación. No se pueden proteger 2 corazones de la tormenta. El rostro de Evan palideció al instante. Claire, me sequé las lágrimas con fuerza. Evan, esta vez soy yo quien se va. Ya nadie te culpará. No tendrás que sentirte dividido. Te dejo ir y me libero. Solo espero que por una vez vivas fiel a tu corazón. Respiré hondo y sonreí aliviada. Volvamos a ser los amigos de la infancia. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejando a Evan paralizado. De vuelta al campus, mi teléfono dejó de sonar.
Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, todo de Evan. Miré la pantalla una vez, luego la apagué, me apoyé en la ventana y caí en un sueño profundo. Al volver a la residencia, mis compañeros me rodearon. ¿Qué pasó? Pensamos que volverías tan cariñoso. En cambio, pareces al que dejaron. Les hice un gesto de despedida, me di una ducha rápida y me metí entre las sábanas. Mi cuerpo ardía. Efectivamente, esa noche me dio mucha fiebre. Evan Caldent me contactó, así que contactó a mis compañeros de piso. No se habían dado cuenta de lo que había pasado y le contaron todo. Después de que se les bajó la fiebre, uno de ellos me dio un tazón de gachas calientes, suspirando. Tu novio se volvió loco cuando supo que estabas enferma. Nos suplicaba que te cuidáramos. Casi nos daban celos. Tomé un sorbo y le dije en voz baja, ya no estamos juntos. No hace falta que le cuentes nada de mí a partir de ahora. Se quedaron atónitos, pero no insistieron. Sabían que era alguien que terminaría por una discusión insignificante. Tras un largo silencio, alguien por fin bromeó, bueno, al menos ahora estás a la altura de nosotras. Toda la residencia está soltera otra vez. Para ser soltera, qué forma tan rara de consolarme. El dolor de la ruptura quedó rápidamente sepultado bajo una montaña de clases y trabajos de laboratorio. Como alguien que había pasado por eso, pronto me vi arrastrado por el caos de la temporada de graduaciones. Con la llegada de las vacaciones de invierno, la mayoría de los estudiantes comenzaron a regresar a casa. Pero mi asesor me pidió que me quedara para ayudar con una investigación. Las vacaciones de Evan empezaron antes que las mías. No había tenido la oportunidad de hablar conmigo. Así que el primer día de sus vacaciones apareció en mi campus. Estaba en plena fase de desintoxicación. Verlo era lo último que quería. La escuela tenía una seguridad estricta y no se permitía la entrada a personas ajenas. Así que lo único que podía hacer era esperar en la puerta todos los días, con la esperanza de que me hiciera cambiar de opinión. Le envié un mensaje, vete a casa. Deja de esperar. Respondió simplemente, solo quiero verte una vez. Puede que haya sido amable la mayor parte del tiempo, pero tenía mis límites. Mientras nos encontrábamos durante las vacaciones, le respondí el mensaje. Al fin y al cabo, éramos vecinos. Nuestras familias habían vivido al otro lado del pasillo durante más de una década. Evitarnos sería casi imposible. Lo que no esperaba era que Vivian también lo siguiera. Ese día, tuve que salir del campus por algo. Desde lejos vi a Evan y Vivian hablando cerca de la puerta. Me vieron enseguida y se acercaron corriendo. Vivian habló primero con expresión seria. Claire, vine a explicarte. Ese día acababa de perder a mi única familia en esa ciudad. No conocía a nadie más que a Evan, así que no tuve más remedio que confiar en él. Me di cuenta de lo que pensabas. Dejé de escuchar en silencio, pero mi expresión permaneció tranquila. Cuando vio que reaccionaba, se volvió hacia Evan. Déjame hablar con ella a solas, ¿de acuerdo? Me apartó para que no pudiera oírme. En cuanto le dimos la espalda, su expresión cambió. Sus labios se curvaron ligeramente y su voz se volvió fría. Claire, ¿sabes por qué no te llamó ese día? ¿Por qué desapareció? Es porque le hice prometer que se quedaría conmigo. Todo el día sin distracciones, sin pensar en ti. Su pariente acababa de fallecer y ella ya estaba tramando algo. Con razón Evan Caldent me dio una explicación tan clara. Mi tono fue monótono. Vivian, ¿tenemos siquiera nuestros datos de contacto? Parpadeó confundida, sin entender por qué le preguntaba eso. La miré a los ojos. Significa que no eres lo suficientemente importante como para que me mantenga en contacto contigo. Así que no tienes por qué darte a conocer. No te importa lo que yo piense. Seamos compañeros de clase normales. Si no te metes en mi camino, ellos no te meterán en el tuyo. Su rostro se sonrojó de ira y luego palideció de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se giró hacia Evan con una expresión repentinamente lastimera y frágil. Evan frunció el ceño al acercarse corriendo. Vivian, ¿qué pasa? Dijo en voz baja, lo siento, Evan. Lo intenté pero Claire no me hizo caso.
Con esa mirada de impotencia y descorazonada, me hizo parecer el irrazonable. La mirada de Evan hacia mí cambió. Su voz perdió la calidez y se volvió impaciente. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Solo intenté ayudarte. ¿Por qué no lo entiendes? Vivian está sola ahora y necesita apoyo. También es tu compañera de clase. ¿No puedes mostrar un poco de empatía? Apreté las manos a los costados, las uñas clavándose en las palmas, el dolor me mantenía firme. Había hecho las paces con ello, y aún así, esas pocas palabras aún me dejaban un nudo en el pecho. ¿Vivian se había hecho la víctima por un momento, y de repente yo me convertí en la despiadada? Mi voz se volvió fría. Si vinieron aquí solo para demostrar lo unidos que son, no se molesten. Sea cual sea su relación, no tiene nada que ver conmigo. Ya lo he dejado claro. ¿O necesito buscarme un nuevo novio ya, solo para que dejen de sentirse culpables? Evan no esperaba que fuera tan directo. Su expresión se ensombreció. Murmuró, debo haber estado loco para pensar que podría recuperarte. Entonces agarró a Vivian y se alejó sin mirar atrás. Vivian me miró por encima del hombro con los ojos brillantes de triunfo. Cuando llegó el año nuevo lunar, mi asesor finalmente me dejó ir a casa. En Nochevieja, nuestra familia seguía reunida para cenar como siempre. Evan apenas hablaba, claramente aún guardaba rencor. Los adultos presentían que algo no iba bien. Mientras ayudaba en la cocina, mi mamá me preguntó en voz baja, ¿tuvisteis una pelea con Evan? Apreté los labios y no dije nada. No había sido un buen momento para contarles a mis padres sobre la fuga, y no quería molestarlos durante las fiestas. El silencio era más fácil. Después de cenar, nuestros padres nos animaron a ir al Festival de los Faroles como siempre. Evan no dijo nada. Me negué rotundamente y volví a mi habitación a empacar. Durante las vacaciones, planeé investigar escuelas de negocios internacionales. En mi vida anterior, Evan y yo nos habíamos establecido en nuestra ciudad natal después del posgrado. Pero esta vez quería más. Quería ver el mundo. Fue hasta que recibí un aviso de entrega retrasada que recordé que mi paquete llevaba días guardado en la taquilla. Tomé un abrigo y bajé. Justo cuando recogía el paquete y me daba la vuelta para irme, oí el eco de la voz de Vivian Ness desde el otro extremo del pasillo. Por supuesto, aquí está la traducción literaria al inglés de alta calidad del fragmento de la novela china. Conserva la tensión emocional, la dinámica de los personajes y la continuidad narrativa. ¿Y qué si otros pensaban que era una lástima? ¿Por qué matarme? Y espero que a alguien que me viera como su media naranja. Evan no tenía ni idea de lo que había pasado en el fondo. Para él, la ruptura fue inesperada. Siempre se enorgulleció de comprenderme. Pero esta vez, no escuchó ni una sola palabra. Sus ojos rebosaban de dolor. Claire, ¿cómo puedes hablar de la ruptura como si nada? Después de todos estos años, ¿tampoco te importan nuestros recuerdos? Bajé la mirada, me quité lentamente el collar y le puse en la mano el anillo que una vez me regaló. En nuestra última vida, este anillo se convirtió en nuestra alianza. Esta vez no fue necesario. Evan, como no te decides, lo haré yo. No hay espacio para 3 personas en una relación. No se pueden proteger 2 corazones de la tormenta. El rostro de Evan palideció al instante. Claire, me sequé las lágrimas con fuerza. Evan, esta vez soy yo quien se va. Ya nadie te culpará. No tendrás que sentirte desgarrado. Te dejo ir y me libero. Solo espero que por una vez vivas fiel a tu corazón. Respiré hondo y sonreí aliviada. Volvamos a ser los amigos de la infancia. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejando a Evan allí paralizado. De regreso al campus, mi teléfono no paraba de vibrar. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, todo de Evan. Miré la pantalla una vez, luego lo apagué, me apoyé en la ventana y caí en un sueño profundo. Cuando volví a la residencia, mi compañera de piso me rodeó. ¿Qué pasó? Pensábamos que volverías tan cariñosa. En cambio, pareces la que dejaron. Les hice señas, me di una ducha rápida y me metí bajo las sábanas. Mi cuerpo ardía. Efectivamente, esa noche tuve mucha fiebre.
Evan me llamó y me contactó, así que contactó con mis compañeros de piso. No se habían dado cuenta de que habíamos roto y le contaron todo. Después de que se les pasó la fiebre, uno de ellos me dio un tazón de gachas calientes, suspirando. Tu novio se volvió loco cuando supo que estabas enferma. Nos rogó que te cuidáramos. Casi nos dio envidia. Tomé un sorbo y dije en voz baja, ya no estamos juntos. No hace falta que le digas nada de mí a partir de ahora. Se quedaron atónitos, pero no insistieron. Sabían que perdí a alguien que tuvo que romper por una discusión insignificante. Tras un largo silencio, alguien finalmente bromeó, bueno, al menos ahora estás a la altura de todos nosotros. Toda la residencia está soltera otra vez. Para las chicas solteras, qué extraña forma de consolarme. El dolor de la ruptura quedó rápidamente sepultado bajo una montaña de clases y trabajos de laboratorio. Como alguien que ya había pasado por eso, pronto me vi envuelta en el caos de la temporada de graduaciones. Al acercarse las vacaciones de invierno, la mayoría de los estudiantes comenzaron a regresar a casa. Pero mi asesor me pidió que me quedara para ayudar con una investigación. Las vacaciones de Evan empezaron antes que las mías. No había tenido la oportunidad de hablar conmigo. Así que el primer día de sus vacaciones apareció en mi campus. Estaba en plena fase de desintoxicación, y verlo era lo último que quería. La escuela tenía una seguridad estricta y no se permitía la entrada a personas ajenas. Así que solo podía esperar en la puerta todos los días, con la esperanza de que me hiciera cambiar de opinión. Le envié un mensaje, vete a casa, deja de esperar. Él simplemente respondió, solo quiero verte una vez. Puede que haya sido amable la mayor parte del tiempo, pero tenía mis límites. Nos veremos en las vacaciones, le respondí. Al fin y al cabo, éramos vecinos. Nuestras familias habían vivido al otro lado del pasillo durante más de una década. Evitarnos sería casi imposible. Lo que no esperaba era que Vivian también lo siguiera. Ese día tuve que salir del campus por un asunto. Desde lejos vi a Evan y a Vivian hablando cerca de la puerta. Me vieron enseguida y corrieron hacia mí. Vivian habló primero con expresión seria. Claire, vine a explicarte. Ese día acababa de perder a mi única familia en esa ciudad. No conocía a nadie más que a Evan, así que no tuve más remedio que confiar en él. Era lo que uno se imagina. Dejé de escuchar en silencio, pero mi expresión permaneció tranquila. Al ver mi reacción, se giró hacia Evan. Déjame hablar con ella a solas, ¿de acuerdo? Me llevó aparte, fuera del alcance de su oído. En cuanto le dimos la espalda, su expresión cambió. Sus labios se curvaron ligeramente y su voz se volvió fría. Claire, ¿sabes por qué no te llamó ese día? ¿Por qué desapareció? Porque le hice prometer que se quedaría conmigo. Todo el día, sin distracciones, sin pensar en ti. Su pariente acababa de fallecer y ella ya estaba tramando algo. Con razón Evan llamó y no me dio una explicación adecuada. Mi tono era monótono. Vivian, ¿acaso tenemos nuestra información de contacto? Parpadeó confundida, sin saber por qué preguntaba eso. La miré a los ojos. Significa que no eres lo suficientemente importante como para que me mantenga en contacto contigo, así que no tienes por qué darte a conocer. No te importa lo que piense. Seamos como un compañero normal. Si no te metes en mi camino, ellos no te meterán en el tuyo. Su rostro se sonrojó de ira y luego palideció de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se volvió hacia Evan con una expresión repentinamente lastimera y frágil. Evan frunció el ceño mientras corría hacia ella. Vivian, ¿qué pasa? Dijo en voz baja, lo siento, Evan. Lo intenté, pero Claire simplemente no me escuchaba. Con esa mirada de impotencia y desolación, me hizo parecer el irrazonable. La mirada de Evan hacia mí cambió. Su voz perdió la calidez y se volvió impaciente. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Solo intenté ayudarte, ¿por qué no lo entiendes? Vivian está sola ahora y necesita apoyo. También es tu compañera de clase, ¿no puedes mostrar un poco de empatía? Apreté las manos a los costados, las uñas clavándose en las palmas, el dolor me mantenía firme. Había hecho las paces con ello.
Y sin embargo esas pocas palabras aún me dejaban un nudo en el pecho. Vivian se había hecho la víctima por un momento, y de repente yo me convertí en el desalmado. Mi voz se volvió fría. Si vinieron aquí solo para demostrar lo unidos que son, no se molesten. Sea cual sea su relación, no tiene nada que ver conmigo. Ya lo he dejado claro. ¿O necesito buscarme un nuevo novio ya, solo para que dejen de sentirse culpables? Evan no esperaba que fuera tan directo. Su expresión se ensombreció. Murmuró, debí haber perdido la cabeza al pensar que podría recuperarte. Entonces agarró a Vivian y se alejó sin mirar atrás. Vivian me miró por encima del hombro, sus ojos brillaban de triunfo. Cuando llegó el año nuevo lunar, mi asesor finalmente me dejó ir a casa. En Nochevieja nuestra familia siguió reunida para cenar como siempre. Evan apenas habló, claramente aún guardaba rencor. Los adultos percibieron que algo no iba bien. Mientras ayudaba en la cocina, mi mamá preguntó en voz baja, ¿tuvisteis una pelea con Evan? Apreté los labios y no dije nada. No había sido un buen momento para contarles a mis padres sobre la ruptura y no quería molestarlos durante las fiestas. El silencio era más fácil. Después de cenar, nuestros padres nos animaron a ir al Festival de los Faroles como siempre. Evan no dijo nada. Me negué rotundamente y volví a mi habitación a empacar. Durante las vacaciones, planeé investigar escuelas de negocios internacionales. En mi vida anterior, Evan y yo nos habíamos establecido en nuestra ciudad natal después del posgrado. Pero esta vez quería más. Quería ver el mundo. Fue hasta que recibí un aviso de entrega retrasada que recordé que mi paquete llevaba días guardado en la taquilla. Cogí un abrigo y bajé. Justo cuando recogía el paquete y me daba la vuelta para irme, oí la voz de Vivian resonando al otro lado del pasillo. Avísame cuando estés lista para la siguiente sección. Le preguntaba a Evan si quería salir a dar un paseo con ella. Eran las vacaciones de Año Nuevo, una época en la que la mayoría de las familias estaban llenas de alegría, pero la suya estaba extrañamente silenciosa, sola en ese frío apartamento. La consigna estaba a la vuelta de la esquina de la entrada del edificio, así que no me vieron. Giré ligeramente la cabeza y vi a Evan dudando, y finalmente asintiendo para acompañarla. No hace falta un gran gesto para saber si alguien ha cambiado de opinión. Siempre está en los pequeños detalles. El Evan que conocí tenía límites claros. Pase lo que pase, siempre sabía dónde poner el límite. Pero ahora estaba difuminando esos límites poco a poco, engañándose incluso a sí mismo al pensar que no había cambiado y que tal vez aún teníamos una oportunidad. De repente recordé cómo por esta época de nuestra vida anterior, Ed también dijo que tenía algo que hacer y que necesitaba salir. En aquel entonces me pareció tan normal que no lo pensé dos veces. Solo ahora al mirar atrás, los detalles empiezan a dolerme. La verdad es que tenía demasiada fe. Sada sí. Una fe que me cegó a todas las señales. Viéndolos alejarse juntos, uno tras otro. Mentiría si dijera que no me dolió. Sentía un peso en el pecho, una presión como una piedra que sostenía y sacudía. Pero está bien. Dale tiempo. Incluso los sentimientos más profundos acaban por suavizarse y volverse soportables. Me ajusté el abrigo y volví al edificio, en dirección contraria a la de Evan. Las vacaciones del festival de primavera fueron cortas, apenas 10 días. Nuestras familias estaban ocupadas visitando a parientes, así que no nos vimos mucho. Pero aún así, ambos lados seguían intentando tener tiempo a solas. Al ver cómo iban las cosas, decidí dejarlo todo al descubierto antes de volver al campus. Así que ese día, cuando intentaron de nuevo convencernos de que saliéramos, les dije sin rodeos a mis padres que Evan y yo habíamos roto. Todos se quedaron paralizados. Incluso Evan parecía completamente sorprendido. Yo simplemente lo miré a los ojos con calma. Evan, esto es lo que realmente nos diferencia. Ambos tenemos expectativas y nos importa cómo nos ven los demás. Pero en un mundo lleno de ruido, solo tu propia voz importa. Si no puedes escucharlo, siempre te arrepentirás. Y con eso, la ruptura quedó finalmente resuelta. Por mucho que nuestros padres intentaran disuadirnos, preparé la maleta y volví a la escuela. Ya había decidido irme al extranjero después de graduarme.
Así que al regresar, me dediqué por completo a terminar mi tesis y preparar la documentación de solicitud. Pasaron 2 meses. Estaba inmerso en la preparación del IELTS cuando una compañera de instituto me envió un mensaje con noticias. Evan y Vivian estaban juntos. Parecía realmente sorprendida. Incluso me envió una captura de pantalla de la última publicación de Vivian. Era una foto de Evan leyendo un libro. De perfil amable y concentrado. Subtítulo: Gracias por cumplir mi deseo de años. Me quedé mirando la imagen unos segundos más de lo previsto con las pestañas ligeramente parpadeando, y luego me arrepentí y la borré. Llevamos 3 meses separados. Puede estar con quien quiera. Mi compañera no parecía saber qué responder. Tardó un rato en enviar otro mensaje con cautela. ¿Estás bien? Miré mis calificaciones del examen de prueba y respondí con ligereza. Estoy bien. Evan nunca fue de los que publican sobre su vida. Pero Vivian me escribía a menudo preguntándome sobre los hábitos de Evan, sus gustos y disgustos. La típica rutina de novia demasiado entusiasta. Nunca respondí. Pero los mensajes constantes eran agotadores. Ya no quería involucrarme más en su relación. Así que un sábado, simplemente le hice una videollamada a Evan. Respondió rápidamente, sorprendido, pero con tono cordial. Claire, ¿qué pasa? Fui directo al grano. ¿Vivian está contigo? Hizo una pausa. Sí, genial. Pónganla también. Parecía confundido, pero se giró hacia ella y la puso en el plano. Les envié todos los mensajes que Vivian me había enviado. Capturas de pantalla perfectamente organizadas. ¿Tienen problemas de comunicación? ¿O su relación no es lo suficientemente sólida como para que ella les pregunte directamente qué les gusta? Evan, claramente, aún no lo había asimilado. Se quedó mirando las capturas de pantalla y luego se volvió hacia Vivian, desconcertado. Vivian, que probablemente esperaba usarme como una especie de telón de fondo romántico, parecía mortificada. Tartamudeó: yo simplemente no quería que pensara que era tan cobarde como tú. Pensé que si lo entendía mejor, tal vez. Claire, no quise molestarte. Eso desbarató mi intención. Evan tragó saliva con dificultad y luego le habló con dulzura. Si quieres saber algo, pregúntame directamente de ahora en adelante. Luego se volvió hacia mí y se disculpó, prometiendo que no volvería a molestarme. Le esbocé una leve sonrisa, con un tono sereno, mientras miraba a Vivian. Tú es bastante bonita. Ambas se quedaron paralizadas. Hay una especie de inocencia cerebral subdesarrollada en tu rostro. Puede que no sea de los que buscan pelea, pero tampoco soy un felpudo. Si lo pensó, mejor quédese callada y acéptelo. Realmente me subestimó. El rostro de Evan se ensombreció. ¿De verdad tenías que ser tan duro? Por supuesto, respondí encogiéndome de hombros. Luego miré a Vivian directamente a los ojos. Querías saber a qué es alérgico Evan, ¿verdad? Pues aquí tienes algo. Ningún gatito es alérgico a los idiotas. Dicho esto, colgué. Y así, sin más, los mensajes cesaron. Paz al fin. A finales de mayo, salieron mis resultados del IELTS. Y a mediados de junio, terminé la defensa de mi tesis final. Con la graduación a la vuelta de la esquina, los 4 en la residencia decidimos hacer un último viaje impulsivo. Una aventura de graduación antes de que cada uno siguiera su camino. Traducción del capítulo final. 2 meses en el tren lento. Todos deambulando por paisajes de montañas, lagos y ríos, cantando a viva voz al amanecer, a través de praderas, desiertos y junto a fogatas. En la alegría de ese largo viaje, el dolor y la tristeza del pasado se disiparon poco a poco. Con el tiempo, incluso pensar en Evan apenas despertó en mi corazón una simple diferencia. Solo habían pasado unos meses. A principios de septiembre volví a casa y les llevé algunas especialidades locales a los padres de Evan. Fue entonces cuando noté que algo no iba bien con mi tío. Después de preguntar por ahí, descubrí que su problema de columna había empeorado hasta el punto de afectarle los nervios de las piernas. Mataba e incluso se calzaba. Y las noches eran un tormento. Solo dependían de medicación y fisioterapia.
Pero claramente no estaba funcionando. Pedí que me enviaran sus estudios y diagnóstico. Luego contacté a un amigo médico para consultar con un profesor. Pronto recibí una respuesta. Claire, necesita una cirugía mayor. La cirugía mínimamente invasiva ya no sirve. Les pregunté a los padres de Evan si lo sabía. Dijeron que ya se lo habían dicho. Pero había estado tan ocupado con el trabajo que apenas se comunicó. Fruncí el ceño y llamé a Evan para explicarle la situación. Se quedó callado un segundo. Luego su voz sonó llena de culpa. He estado muy ocupada últimamente. No he podido estar con ellos. Gracias. Solicitaré la baja inmediatamente. Como necesitaba unos días libres y entregar su trabajo, llevé a mi tío al hospital para empezar a prepararlo para la cirugía. Cuando Evan finalmente llegó 3 días después, mi tío ya estaba ingresado y había completado los exámenes preoperatorios. Evan había perdido peso y se veía completamente agotado. Y le hacía compañía en la sala. Salí con Evan. En su vida anterior para entonces, ya trabajaba en la empresa de sus sueños y había regresado a casa. Pero ahora, seguía en otra ciudad. Desconcertado, le pregunté: ¿no dijiste que te transferías de vuelta? ¿Por qué sigues trabajando fuera de casa? Evan lo miró con una expresión de disgusto. Él negó con la cabeza. Planeaba volver, pero Vivian no quería una relación a distancia y se negó a dejar su trabajo. Discutimos por ello. Su temperamento ha ido empeorando. Cedí y elegí otra compañía. Fruncí el ceño. En su vida pasada, ella lo había seguido voluntariamente. Evan añadió que el nuevo trabajo ha sido muy ajetreado. Y Vivian ha estado emocionalmente inestable últimamente. De verdad que no puedo con el trabajo y la familia. Se frotó las sienes con aspecto agotado. Ella era así antes. No sé qué pasó, pero últimamente nada de lo que hago parece hacerla feliz. Le dije con cariño que tanto la carrera como las relaciones son importantes. Pero no te olvides de tu familia. Él asintió. Sí, esta vez metí la pata. Qué suerte que estuvieras ahí. Me miró con la nuez subiendo y bajando, y sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Pero al final solo dijo: gracias. Tus padres siempre han sido amables conmigo. Ayudar es lo mínimo que puedo hacer. Tu presencia significa mucho para mí. Me encargo de ahora en adelante. Me levanté para irme. La cirugía es mañana. Regresaré con mis padres para informarles. Mientras caminaba hacia el final del pasillo, de repente me llamó Claire. Me di la vuelta. He oído que planeas estudiar en el extranjero. Asentí. Sí, quiero ver más mundo. Hizo una pausa y luego esbozó una pequeña sonrisa. Genial. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Al tercer día de la cirugía, la licencia de Evan terminó. Su teléfono sonaba constantemente, llamadas del trabajo, llamadas de Vivian. Solo pudo irse a regañadientes. De camino a casa, mi mamá suspiró. Evan parece tan diferente ahora. Se ve tan cansado. ¿De verdad es tan estresante su trabajo? Negué con la cabeza sin saber qué responder. Unas noches después, en medio de un sueño profundo, mi teléfono sonó de repente. El número me sonaba vagamente. Respondí que era Vivian. Parecía borracha, gritando en cuanto abrió la boca. Claire, ¿no tienes vergüenza? Ya rompiste. Evan es mi novio. ¿Por qué no te alejas? No olvides la razón por la que te dejó. Me llevé la mano a la frente. ¿Estaba borracha de verdad o era pura ilusión? Vivian, ¿estás borracha? ¿Por qué haces un berrinche en plena noche? De repente se le atragantó la voz, con la voz llena de lágrimas. ¿Por qué? Ahora estamos juntos, ¿por qué sigue pensando en ti? Antes de que pudiera colgar, la voz de Evan llegó por la línea. Vivian, ¿qué estás haciendo? Dame el teléfono. Ah, ¿ahora estás nervioso? ¿Por qué aún tienes sus fotos en la computadora? ¿Te asustaste cuando las borré? ¿Estabas husmeando otra vez? Eres asqueroso.
Evan, fuiste el primero en desviarse. Claire te dejó por eso. Fruncí el ceño sin querer involucrarme en su lío. Colgué y volví a dormir. A las 3 de la madrugada, NDS envió un mensaje de WeChat. Solo una palabra. Lo siento, pero esa disculpa era para mí. Se lo debía a sí mismo, un yo que nunca tuvo el valor de afrontar. En marzo del año siguiente me fui a estudiar al extranjero. Al cumplir 28 años, una importante empresa de China me invitó a regresar. Ese año nuestra clase de preparatoria organizó una reunión y decidí asistir. Inesperadamente Evan también estaba allí. Supo que él y Vivian se casaron hacía 2 años. Estaba en el extranjero cuando celebraron su boda. Sus padres se habían mudado con ellos, supuestamente para ayudar con su hijo. Supuse que Evan no aparecería esta vez. Ya no vivía en la zona. Vivian tampoco vino. Sus rasgos no habían cambiado, pero había en él un cansancio que era difícil de ignorar. Durante la reunión, todos charlaban animadamente sobre sus familias y carreras, menos él. Se sentó en silencio en un rincón, como un tramposo olvidado por el mundo, hasta que entré. Fue entonces cuando su mirada finalmente se desvió como si tuviera algo que decir, pero Calden. Se sentó a mi lado deliberadamente durante la cena, pero en el torbellino de brindis y charlas apenas hablamos. Después, mientras esperaba mi coche en la entrada del hotel, Evan permaneció a mi lado en silencio. El aire se sentía pesado, así que rompí el silencio. ¿No tuviste oportunidad de preguntar cómo están tus padres? Él asintió. Están bien. ¿Y el trabajo? Forzó una sonrisa con un dejo de autocrítica en la voz. Nada del otro mundo. Solo pasaba el tiempo en una empresa mediocre. Tenía potencial si hubiera encontrado la plataforma y el socio adecuados. Las cosas podrían haber sido diferentes, pero la vida es tuya. Cada decisión tiene sus consecuencias. Al verlo tan callado, cambié de tema. Pensé que no vendrías estando tan lejos. Me miró con los ojos ligeramente oscurecidos. Vine porque sabía que vendrías. Me quedé paralizada un segundo. Bajó la mirada y sonrió levemente. Solo quería verte. Eso es todo. Miró fijamente el cielo nocturno. Su expresión era aturdida. Claire, todos estos años me he preguntado cómo dejé que las cosas se pusieran así. Tenía una relación tan buena al principio que todos envidiaban. ¿Cómo lo arruiné todo? Ahora tengo un trabajo sin futuro. Mi matrimonio está estancado. Mi hijo tiene problemas emocionales y no quiere hablar. Y mis padres aún tienen que ayudarme con mi vida. Me quedé atónita. No me había dado cuenta de que las cosas se habían puesto tan mal para él. Evan habló en voz baja. Fue mi culpa. No pude ser fiel a mí mismo. Desdibujé los límites. Y así fue como te perdí. Incluso cuando me di cuenta de que Vivian y yo no éramos compatibles, aguanté por obligación y presión, y terminé sin hacer feliz a nadie. Al final, hasta mi hijo pagó el precio. Debes pensar que es un fracaso. Solíamos caminar juntos. Ahora, me llevas mucha ventaja. Sus palabras me causaron un dolor complejo. Evan, las decisiones que tomamos en el pasado, buenas o malas, son irreversibles. Así que no te obsesiones con lo que no se puede cambiar. Concéntrate en el presente y el futuro. Mientras tengas voluntad, la vida aún puede ofrecerte muchas posibilidades. No te engañes. Evan rió entre dientes. Gracias por decir eso. Quizás pienses que es una tontería, pero de verdad soñé. En el sueño, terminamos juntos. La pareja más feliz. Tuvimos un hijo brillante e inteligente. Mi expresión vaciló por un momento. Un destello de otra vida cruzó mi mente. Los sueños son solo sueños, dije con dulzura. No te metas demasiado en ellos. En ese momento mi coche se detuvo. Le dije, ese es mi coche. Tú también deberías irte a casa. Al abrir la puerta me preguntó de repente, Claire, ¿has estado sola todos estos años? Hice una pausa, sonreí y negué con la cabeza. No. Señalé el asiento del conductor. Ese es mi novio.
Volvimos para encargarnos de los planes de la boda. Una noche después de la boda, justo cuando salía de la ducha, encontré a Hugo frunciendo el ceño mirando su teléfono. ¿Puedes creerlo? Hasta los canallas se están volviendo buenos escribiendo. Trágico, solté 2000 palabras de autocompasión. Al verme, bromeó. ¿Adivina cuánto tiempo de mi vida desperdicié leyendo la confesión de este fracasado? Me incliné para mirar. Era una publicación muy votada en un sitio de preguntas y respuestas. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Y reconocí el avatar y el nombre de usuario al instante. Dejar ir al amor de la infancia que todos envidiaban, extrañar a la chica que de verdad me amaba. No había nada que decir. Después de una frase, devolví el teléfono. Acabas de decir que fue una pérdida de tiempo. ¿Por qué quieres que yo también pierda el mío? Hugo protestó. Anda, solo lee cómo arruinó una mano ganadora. Si hubiera tenido la mitad de mi cerebro entonces, quizá no te habría perdido. Le tiré una almohada, riendo suavemente. Si Ed tuviera la mitad de tu cerebro, me vería obligada a elegir otro marido. Levantó las orejas y se irguió de golpe. Espera, ¿qué acabas de decir? Fin. Mi compañera de piso, Kelden, sobrevivió sin un hombre en su vida. Después de que conseguí un puesto en el concurso nacional de matemáticas a base de pura determinación, tuvo el descaro de pedirme que le diera mi lugar a un chico de nuestra clase. Los chicos son naturalmente mejores en el pensamiento lógico, afirmó con rectitud. No se ponen nerviosos bajo presión. Es una desventaja innata. Cuando me negué, montó en cólera. Me tomó fotos indecentes en secreto, las manipuló para convertirlas en caricaturas grotescas y las difundió en Internet con rumores maliciosos. Cuando la confronté, cambió la narrativa en Internet. Mi compañera de piso es muy autoritaria. No tiene ningún sentido de la decencia y no deja que nadie diga la verdad. Internet explotó. El abuso en línea me destrozó, me sumió en una profunda depresión hasta que finalmente salté de un piso alto y bajo. Pero ante los medios, ella fingió inocencia. Solo fue una broma, solo unas cuantas fotos. ¿De verdad tenía que saltar? Las chicas son tan frágiles. Los chicos jamás reaccionarían así de exagerado. Y entonces abrí los ojos y recordé el día en que me pidió que renunciara a mi puesto en la competición. Serena, ¿supiste que te dieron el puesto en el concurso de matemáticas? Daisy estaba de pie junto a mi escritorio con las manos en las caderas y la voz fingiendo preocupación. Creo que deberías dejar que el monitor de la clase te sustituya. Seamos sinceros, los chicos son más aptos para este tipo de concursos. La lógica les sale natural. La escena les resultaba demasiado familiar. En ese instante supe que había renacido. En mi vida anterior, así fue exactamente como empezó. Daisy era famosa en nuestra clase por su admiración por todo lo masculino. Le encantaba repetir como un loro la idea de que los hombres nacen superiores. Durante el día de deportes, cuando todos estaban emocionados por participar, ella se burló desde la banda. ¿Por qué se inscriben las chicas? Se quedan sin aliento a los 2 pasos. Simplemente sean animadoras y estén guapas. Los eventos que dan gloria a la clase deberían dejarse en manos de nuestros chicos. Yo, junto con otros 2 compañeros de cuarto, la ignoramos. Irónicamente, los chicos tuvieron un rendimiento inferior, mientras que nuestro equipo femenino se llevó el primer puesto en la carrera de larga distancia. A la hora de elegir a los directivos de la clase, se interpuso de nuevo. Creo que los puestos de liderazgo deberían ser para los chicos. Chirrido de la caseta. Las chicas son demasiado emotivas, demasiado indecisas, no se puede confiar en ellas en una crisis. Solíamos ignorarla. Siempre que los profesores varones subían al podio, Sched los miraba con aire soñador. Tan encantador, tan varonil, susurraba Sched. Pero con las profesoras, su tono se tornaba desdeñoso. Uf, qué malhumorado. Probablemente estaba pasando por la menopausia sin un hombre que la amara. Incluso en la vida real, cuando una chica era acosada, Daisy se apresuraba a culpar a la víctima. Se lo buscó vistiéndose así. Obviamente intentando seducir a alguien. Entonces Chet pestañeó a los chicos en el golpe. Tu mirada es el mejor cumplido que podría recibir.
¿Su frase característica? Que las chicas sean inteligentes no significa nada. Nuestro verdadero valor reside en casarnos con un hombre con buena educación y tener hijos por el bien de la humanidad, ¿sabes? En resumen, todos en nuestra clase la creían enferma. Muy enfermo. Pero el último año fue intenso. Nadie quería la distracción de pelear con un fanático. Así que todos mantuvimos la distancia y esperamos que Sched no se interpusiera en nuestro camino. No me imaginaba que esta vez, Sched me atacaría directamente en lugar de la competencia nacional de matemáticas. En aquel entonces lo sabía y lo entendía. Me había dedicado por completo a prepararme para esto. Los días y las noches se confundían mientras estudiaba sin descanso, esforzándome al máximo para ganarme ese puesto. ¿Por qué iba a renunciar a él por nadie? Así que, por supuesto, me negué. Nunca imaginé que mi rechazo desencadenaría su venganza. Respondió difundiendo rumores viles y manchando mi reputación en línea. Y cuando finalmente me derrumbé, decidido a acabar con todo, lo ignoró con una sonrisa burlona. Ella era simplemente sensible. Un corazón de cristal. No como los chicos de allí, tan tranquilos. Después de mi partida, pisoteó mi memoria para convertirse en influencer, haciendo alarde de su retórica pro menos masculina ante un ejército cada vez mayor de seguidores con el cerebro lavado. Ahora, al volver a mirar su rostro falso y bobo, el odio me invadió como un maremoto. Corazón de cristal. A ver qué tal lo maneja cuando le toque romperse. Cederme el puesto. Arqueé las cejas fingiendo sorpresa. Daisy, ¿estás atrapada en la dinastía real, o algo así? Estamos en el siglo XXI, ¿y todavía crees que las mujeres no tienen la misma lógica que los hombres? ¿Por qué no dejas la escuela y te vas a casa a vendarte los pies? El aula se quedó en silencio. Todos se giraron para mirarnos. La expresión de Daisy se congeló. Claramente no esperaba que alguien como yo, siempre callada y tolerante, hablara así. Sus ojos se enrojecieron de inmediato de agravio. Solo te hacía una sugerencia. ¿Por qué eres tan mala? La interrumpí. ¿Una sugerencia? Pues aquí está mi consejo, ocúpate de tus propios asuntos y lee unos cuantos libros más. Quizás eso te ayude a deshacerte de la basura inútil que te atiborra el cerebro. Una risa ahogada surgió de algún lugar de la habitación. La cara de Daisy se puso fea. Nuestro monitor de clase, Alex, tosió con torpeza intentando suavizar las cosas. Serena, asegúrate de que Daisy tuviera buenas intenciones. No tienes que ser tan dura. Ay, por favor. Como si no supiera que Daisy estaba enamorada de él. Solo uno de los muchos hermanos mayores a los que adoraba. Ella ya se había esforzado por ayudarlo muchas veces. Le dediqué una sonrisa tranquila. Monitor, si de verdad quieres ese puesto en la competencia, ¿qué tal si te lo ganas con tus habilidades en lugar de esperar que una chica te lo ceda? Eso lo callaría. Y la forma en que los demás me miraban cambió ligeramente. Daisy, nerviosa, dio una patada en el suelo. Solo hablé por el honor de nuestra clase. Serena, eres muy egoísta. ¿No ves que solo intentaba ayudar? Eres solo una chica por mucho que lo intentes. No vas a vencer a esos tipos en la competencia. Desperdiciarás un espacio valioso. Antes de que pudiera responder, mi compañero de escritorio se me adelantó. Ay, por favor. Sacaste 58 en tu último examen de matemáticas. ¿Qué te da derecho a criticar a Serena, que ha estado sacando las mejores notas en todos los exámenes este semestre? Serena, no dejes que esas tonterías te afecten. Creo en ti. Sentí una calidez inmensa en el pecho. Gracias, dije con sinceridad, y luego me volví hacia Daisy. Estoy intentando estudiar. Por favor, no me molestes. Bajé la cabeza y volví a mi libro. En mi vida anterior ni siquiera había llegado al concurso de matemáticas. Esta vez valoraría la oportunidad que me habían dado. Ahora mismo, nada importaba más que estudiar. Al ver que no respondía más, Daisy se burló con torpeza. Actuar con tanta diligencia no cambiará tu destino. Estás destinado a perder de todas formas. Entonces se marchó hecha una furia.
Pero no antes de que captara ese destello de malicia en sus ojos. Efectivamente, esa noche en la residencia, Daisy, que normalmente insistía en apagar las luces enseguida, de repente dejó de hacerlo. Declaró con fingida convicción: últimamente he tenido pesadillas. Dejemos las luces encendidas hasta que me duerma. Pero, claro, no durmió. Se sentó en su litera de arriba, mirándome de reojo con el teléfono en la mano, esperando a que me cambiara. Sonreí y me di la vuelta y con calma saqué una cortina. Cuando empecé a instalarla, saltó presa del pánico. «No puedes colgar eso». «No estoy de acuerdo». «¿Por qué no?», pregunté. Ella tartamudeó: «Somos todas chicas». «¿Qué hay que ocultar?». «Que pongas una cortina nos hace sentir divididas. Estás arruinando la unidad en el dormitorio. Esta es mi cama. Puedo hacer lo que quiera con ella». Dije lentamente: «Tu reacción exagerada me hace preguntarme si estás planeando filmar algo». Su cara se puso roja como un tomate. «Jamás haría algo así». «No te atrevas a acusarme». «Más te vale», dije con frialdad. Entonces cerré la cortina. Daisy solo pudo volver a su cama, furiosa. Se apagaron las luces y Seth no tuvo oportunidad. En los días siguientes, me aseguré de correr la cortina todas las noches. Para mayor precaución, también comencé a usar pijama completo para dormir. Sin escapatorias. Ver a Daisy rascarse la cabeza con frustración, claramente perdida, me pareció bastante divertido. Su intento de tomar fotos a escondidas había fracasado. Me quedé en silencio preguntándome qué intentaría a continuación. Tenía curiosidad. Lo que no esperaba era que Daisy, al no encontrar otra manera de entrar, me denunciara ante la tutora. La acusación. Que estaba monopolizando el espacio compartido al instalar una cortina en la cama, impidiéndole ver desde la litera de arriba. La profesora quedó tan atónita ante la absurda queja que casi se ahoga. «Si tienes tiempo para estas tonterías, ve a estudiar. Parece que te han alimentado demasiado con los cereales del campo». A Daisy la regañaron y la mandaron a casa cabizbaja. De vuelta en la residencia, me espetó con una sonrisa venenosa. «Hay quien cree que solo por ser bueno estudiando, no necesita preocuparse por su futuro. Pero al final tendrás que casarte como todos los demás». Le respondí: «Si estás tan ansiosa por ser una máquina de hacer bebés, ¿por qué no dejas la escuela ya?». Me miró boquiabierta, se echó el pelo hacia atrás y dijo con seguridad: «Sé lo que es esto. Solo estás celosa de que les guste a todos los chicos. Déjame decirte que a los hombres les gustan las chicas amables y obedientes, no alguien como tú que siempre les da la lata. No conseguirás que nadie te quiera así». Sinceramente sentí que me estaban contaminando los oídos. «Sí, los hombres te adoran, sin duda. Te gustan tanto porque no te vas a vivir al baño de chicos». Eso la hizo callar. Con la cara roja, Daisy cerró la puerta de golpe, no sin antes dejar una última línea. «Ya verás. Que venga». Daisy no tardó mucho en contraatacar. Pasó durante la clase. Al principio una pequeña nota doblada cayó en mi escritorio. Pensé que alguien la había tirado sin querer, así que la ignoré. Pero poco después siguieron unos cuantos más, cada uno dirigido a mí por mi nombre. La curiosidad me venció y abrí uno. Madre mía. Era un verso de poesía amorosa prestada, lleno de faltas de ortografía, que terminaba con una pregunta torpe. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quién demonios era este idiota despistado que intentaba sabotear mis planes académicos? Me giré hacia donde venían las notas y miré fijamente a Blake, el rubio despeinado de nuestra clase. Me sonreía con suficiencia, me guiñaba el ojo e incluso me lanzó un beso. Casi vomité en ese mismo instante. Rompí las notas en pedazos y las tiré sin dudarlo, pero Blake no se apartó. Empezó a dar vueltas a mi alrededor cada vez más, una sombra molesta a la que llamaba y defecaba. Y cada vez que lo hacía, Daisy sonreía con fingida dulzura. «¡Ay, qué monada!», canturreaba Ched. «Serena, la muñeca de Blacker, y qué buen partido. Deberías sentirte honrada de que le gustes. Deja de hacértela difícil y di que sí de una vez». Entonces empezó a correr el rumor de que Blake y yo estábamos saliendo.
Por mucho que lo negara, la historia se fue acumulando. Al poco tiempo toda la clase se sumó a las bromas, llamándome Cis menos y Ley menos, y riéndose disimuladamente a mis espaldas. Daisy, petulante y satisfecha, finalmente me acorraló. Bueno, ahora que tienes una relación, ya no eres la favorita de la profesora, ¿verdad? ¿De verdad crees que aún mereces ese puesto en el concurso de matemáticas? Sé lista, baja antes de que vaya con el director y te delate. La zorra por fin mostró la cola. No lo dudé. Fui directo a la oficina del profesor de matemáticas. Alguien intenta molestarme para que pierda mi lugar en el concurso de matemáticas, dije con firmeza. El profesor, que siempre había tenido grandes esperanzas en mí, se enfureció al instante. ¿Quién? ¿Quién se atreve a meterse con mi alumna estrella? Después de que lo expliqué todo, llamó a Daisy y Blake y les dio una reprimenda furiosa. Daisy, claramente no dispuesta a ceder, sacó un puñado de notas. Profesora, sé que prefiere a Serena, pero todos en clase saben que ha estado rompiendo las reglas del colegio saliendo en secreto con Blake. Siempre están susurrando y mira, estas notas de amor lo demuestran. Ya no merece representar a la escuela. La maestra frunció el ceño y miró las notas palideciendo ligeramente. Serena, ¿escribiste esto? Estaba lista. Ni siquiera me inmuté. Maestra, tengo la costumbre de copiar citas y frases bonitas que me gustan. Esas son páginas que Daisy arrancó de mi cuaderno personal. Las robó de mi escritorio en el dormitorio. Y tengo pruebas de que todo esto fue una trampa. Saqué una grabadora de mi teléfono. Del altavoz salía la inconfundible voz de Daisy. Vamos, ayúdame. A ti tampoco te gusta Serena, ¿verdad? Siempre haciéndose la altanera, solo porque se le dan bien las matemáticas. Nos hace quedar mal a todos. Aunque gane la competencia, ¿qué sentido tiene? Bueno, igual una chica acabará cocinando y criando niños. Solo necesitamos que parezca que está saliendo contigo. Entonces la escuela la descalificará por romper las reglas. Las grabaciones de vigilancia de mi teléfono mostraban a Daisy hurgando en el cajón de mi escritorio y robando mi cuaderno. La evidencia era irrefutable. Daisy no tenía margen de discusión. Serena, ¿o pudiste grabarnos en secreto e incluso instalar vigilancia en el dormitorio? Eso es ilegal, gritó Daisy. Solté una risa fría. Lo siento, pero la grabadora estaba en mi mochila, solo para casos de mínimos y mínimos. Si no hubieras hecho nada sospechoso, el rojo no habría grabado nada. En cuanto a la cámara, solo apunta a mi cama y escritorio. No he violado la privacidad de nadie, así que no es ilegal. El día que regresé a la residencia después de mi renacimiento, se apresuraron a pedir una grabadora de voz y cámaras micro-minus, colocándolas estrictamente dentro de mi espacio vital. Todo para protegerse de las traicioneras artimañas de Daisy. Y efectivamente dieron resultado. El profesor de matemáticas resopló con fuerza. Daisy Blake escribe una autorreflexión de 1000 palabras. Mañana por la mañana, te disculparás con Serena delante de toda la clase. Al día siguiente ambos se quedaron rígidos ante la clase y leyeron a regañadientes sus disculpas. Lo siento, Serena. No debí haberte acusado falsamente de tener citas. A la hora del almuerzo, mientras caminaba hacia la cafetería, ya podía oír la voz melosa de Daisy a lo lejos. Tía, los chicos necesitan más energía para estudiar. Dale más carne a mi hermano, ¿vale? Intentó convencer a la señora de la cafetería para que le diera otra pierna de pollo al chico que estaba a su lado. Pero la tía no lo consiguió. ¿Pagas ese muslo de pollo entonces? Daisy se quedó callada. Su mirada recorrió a su alrededor, y luego se posó en mí y en la carne de mi bandeja. Serena, ¿en serio? ¿Eres una chica y comes tanto? ¿Qué eres, una cerda?, dijo con una mueca de desprecio. Escúchame, das tu cerdo estofado y tu muslo de pollo a los chicos. Piensa que te ayuda a mantenerte en forma. Esto lo dice una chica que pesaba casi 70 kilos, diciéndome que con 40 kilos empapada me ponga a dieta. Incluso extendió sus palillos hacia mi plato. Le di un golpe en la mano con los míos, haciéndola gritar y retroceder. Daisy, si tanto te preocupan tus queridos hermanos, deja de comer carne.
Das tu propia comida en lugar de fingir ser generoso con la mía. Claro, ella, el bosque. Siempre devoraba su carne como si fuera su última comida. No tengo dinero. Si lo tuviera, claro que lo compartiría. Argumentó sin pudor. ¿En serio? Esos productos de maquillaje de lujo en tu dormitorio no parecían baratos. ¿Por qué no vendes algunos para mimar a tus queridos hermanos? Joe. Daisy tartamudeó sin palabras. Me burlé. Pareces un egoísta imbécil. Tus hermanos se mueren de hambre y aquí estás tú derrochando en sombra de ojos y base. El chico que acababa de estar agradecido con Daisy ahora la miraba con cara de pocos amigos. Daisy, ¿es cierto? No pensé que fueras esa clase de persona. El pánico se reflejó en sus ojos. Daisy siempre se enorgullecía de ser la favorita del chico, la que más se preocupaba por él. Ahora que la expuso, su rostro se traicionó. No la escuches. Aún me quedan 500 yuanes. Te recargaré la tarjeta de comida mañana. Intentar ser generosa le había costado caro, literalmente. Al día siguiente su alta negativa y sus cosméticos habían desaparecido de su escritorio. Resulta que los había vendido de segunda mano por exactamente 500 yuanes. Cuando las demás chicas de la clase se enteraron, me apoyaron. Por fin, alguien la cayó. Sabes, durante la inscripción para la ayuda por pobreza, incluso sugirió recortar todos los anuncios de las chicas, diciendo que malgastar el dinero en ropa y maquillaje. Casi explotó. Si le gusta tanto sacrificarse, que lo haga ella sola la próxima vez. Mira cuánto dura su generosidad. Después de este incidente, Daisy aprendió a callarse cuando se trataba de sacrificarse por el bien común. Pero por su mirada, era evidente que no había superado la humillación. Lo cual era perfecto. Quería que siguiera amargada. Después de todo el daño que me causó en nuestra vida pasada, necesitaba que siguiera cometiendo errores para tener todas las razones para contraatacar. En los días siguientes me dediqué por completo a prepararme para la próxima competencia de matemáticas. Estudié sin descanso, decidido a no perder ni un segundo. El día de la competencia, tanto mi profesor de aula como el de matemáticas me acompañaron personalmente a la sala de exámenes. Eché un vistazo al examen y sentí un alivio absoluto. Todos los ejercicios me resultaban familiares. Algunas preguntas eran complicadas, pero tenía una comprensión sólida del material. Solo necesité tiempo y paciencia. Completé el examen con confianza. Cuando salieron los resultados, quedé en primer lugar. El director estaba tan emocionado que colgó una pancarta por toda la escuela para celebrar. Y en la ceremonia de premiación, me entregó personalmente el premio en metálico. Todos, profesores y compañeros, me felicitaron. Incluso el delegado de la clase, tras revisar mi trabajo, tuvo que admitir: Serena, de verdad que eres mejor que yo. Pero claro, alguien tenía que arruinar el momento. ¿Una chica que gana el primer puesto en matemáticas? Serena debe de haber hecho trampa. Daisy, de nuevo, se resistía a aceptar mi éxito. Llevó sus celos al foro de chismes de la escuela. Afirmó que alguien debía haberme pagado. Contaba historias sobre parientes adinerados que manejaban los hilos tras bambalinas. Sus mentiras eran detalladas e insidiosas. Y naturalmente había suficientes crédulos como para empezar a susurrar y a dudar. Mi compañera de escritorio estaba tan furiosa que le dio una bofetada a Daisy en plena cara. Eres asquerosa. No basta con ser mediocre, sino que tienes que denigrar a cualquiera que sea mejor que tú. Quizás en tu vida pasada eras una escobilla de baño en el baño de chicos. La bofetada resonó. Daisy se agarró la mejilla. Con los ojos llenos de lágrimas. Sigo intentando sonar justo. Estaba defendiendo la justicia. Incluso los expertos dicen que los niños son biológicamente mejores en matemáticas. Así que tiene que haber una tapadera. Todas las chicas de la clase parecían estar a punto de vomitar. No te preocupes, Serena. Te creemos. Te ayudaremos a limpiar tu nombre. Se reunieron para consolarme. Me preocupaba que el escándalo me hiciera perder la confianza. Pero simplemente sonreí. Tan tranquilo como siempre. Está bien. Alguien se encargará de esto.
¿Quién? No respondí, solo seguí sonriendo. Obviamente. Me refería a los profesores y al director. Era un estudiante cualquiera, campeón nacional de matemáticas. ¿Has visto lo orgullosos que se ven últimamente? Como si les hubiera tocado la lotería. Yo era prácticamente la valla publicitaria ambulante de la escuela. ¿Y ahora? ¿Alguien intentaba desprestigiar a su alumno estrella? El director no iba a dejar pasar eso. Como era de esperar. Al día siguiente de que estallaran los rumores, el director me llamó a su oficina para tranquilizarme. Serena, no te preocupes. Nos aseguraremos de que se haga justicia. Luego llamó a Daisy. Su tono se volvió duro en cuanto ella intervino. Daisy, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Serena ha traído gloria a nuestra escuela a nivel nacional. Y en lugar de aprender de ella, elegiste difundir rumores maliciosos. Tu comportamiento es una grave violación de la ética y el reglamento escolar. Te estás arrepintiendo de una sanción importante. Y ya he contactado a tu padre. Ya debería irse. Daisy no esperaba que la situación se intensificara tanto. Su rostro palideció. Por favor, no llames a mi papá. Le pediré disculpas a Serena. Pero por favor que no venga. Al verla tan lastimosa, el director dudó. Serena, ¿qué te parece? Pero ni me inmuté. La última vez que me acusó de salir con alguien, también se disculpó. Y sin embargo, aquí estamos de nuevo. Insisto en que esta vez se apliquen medidas disciplinarias estrictas. Muy bien. Una hora después, llegó el padre de Daisy. Y por fin entendí por qué le tenía tanto miedo. Era un hombre corpulento con una presencia tosca e intimidante. En cuanto vio a Daisy, le dio una bofetada en el corazón con una mano del tamaño de una pala. Mocosa estúpida. ¿Qué clase de vergüenza me has traído esta vez? Hiciste que la escuela me llamara otra vez, ¿eh? Y luego vinieron los puñetazos y las patadas. Los gritos de Daisy resonaron en la oficina. La directora y yo nos quedamos paralizados. No me daba pena, las personas que despiertan compasión suelen merecer un escrutinio minucioso. Pero no esperaba que la disciplina de su padre fuera tan brutal. Incluso el director, visiblemente alarmado, carraspeó e intervino para detenerlo. Señor, por favor, no empeore la situación. Déjame explicarte lo que pasó. Con paciencia le contó todo lo que Daisy había hecho, incluyendo los falsos rumores que había difundido sobre mí. Esperaba que su padre la hiciera entrar en razón. Pero para nuestra sorpresa, el hombre simplemente parpadeó. ¿Eso es todo? Esa es la gran cosa. Luego se volvió hacia mí entrecerrando los ojos. Debes ser serena. Oí que siempre presumes en clase, acaparando toda la atención. Y ahora ganaste un premio especial y una beca. ¿Qué? Su tono de voz me revolvió el estómago. Ya sabía lo que venía. Era dolorosamente claro que la visión del mundo de una persona está profundamente moldeada por su crianza. Todas las creencias tóxicas de Daisy de que los niños son naturalmente superiores a las niñas estaban arraigadas allí. En lugar de disculparse, su padre se puso aún más agresivo. Mi niña tenía razón. Eres una mujer. Aprender a leer y escribir debería bastarte. ¿De qué sirve tanto estudio? Igual acabarás teniendo hijos para hombres como nosotros. Déjame decirte algo. Los hombres nacen superiores, más inteligentes que las mujeres. Ojalá una chica como tú se atreva a pensar que puede eclipsar a un hombre. Si fueras de nuestro pueblo, ya te habrían ahogado en una jaula de cerdos. ¿Hablaba en serio este tipo? ¿Acaso una reliquia de la dinastía Yin salió de su tumba para gritarnos tonterías? El director y yo nos quedamos atónitos y sin palabras. Antes de que pudiera responder, el director se adelantó. Señor, tenga cuidado con lo que dice. En el siglo XXI, defendemos la igualdad de género. Mujeres de todo el mundo están alcanzando grandes logros, a menudo superando a los hombres. Serena es prueba de ello. Mentira. El padre de Daisy lo despidió con un gesto. Eres un imbécil sin carácter que deja que una chica te pisotee. Ninguna mujer puede ser mejor que un hombre.
Apuesto a que la ayudaste a hacer trampa en ese concurso. Te reportaré a la oficina de educación. Perderás tu trabajo. El bigote del director temblaba de rabia. Adelante. Denúnciame. Ahora mismo. Y sorprendentemente lo hizo. Arrastró a Daisy a la oficina de educación y presentó una denuncia. La investigación no tardó mucho. El director quedó libre de toda acusación y se confirmó que mis premios fueron méritos propios. Sirvió como aclaración oficial. El padre de Daisy. Lo reprendieron públicamente. Le dijeron que dejara de malgastar hasta el último centavo y que intentara hacer algo realmente útil para la sociedad. ¿Y Daisy? Su padre, furioso de vergüenza, la golpeó de nuevo. Esta vez, nadie intentó detenerlo. Se lo merecía todo. Daisy desapareció unos días para reflexionar. No tenía ni idea de qué clase de reflexión. Pero cuando regresó cojeaba y aún tenía la cara magullada. Parecía patética, la verdad. Pero sabiendo la verdad, ninguna de las chicas de la clase la compadecía. Incluso sus supuestos hermanos mayores se distanciaban, encontrando su comportamiento vergonzoso. Y eso también, Daisy, fue un desastre. Perder la atención de sus adorados hermanos fue como si se le cayera el cielo encima. «Tú hiciste esto», gritó. «Les dijiste mentiras sobre mí porque estás celoso de que les guste». Estaba convencida de que yo era el cerebro. Se abalanzó sobre mí como si quisiera destrozarme. Pero se olvidó de que seguía cojeando. Simplemente la esquivé. Y se desplomó en el suelo como un saco de patatas. Verla humillada e impotente me hizo levantar una ceja con una sonrisa. «Idiota. Si tienes el cerebro roto, que te lo curen. ¿De verdad crees que todas las chicas sueñan con coleccionar un montón de perros apestosos como tú?» Satisfecha, me fui con las demás. Y Daisy ahora me odiaba con una obsesión ardiente. A veces la pillo mirándome con ojos gélidos, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Pero no había salida. Ya nadie le creía. Estaba atrapada, amargada e indefensa. Estaba empezando a aburrirme de esperar. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, ella actuó. Y no pude evitar reírme. Eso fue todo. Sched retocó las fotos desnudas de otra persona con mi cara e intentó difundirlas en línea. Un intento de difamación patético que buscaba arruinarme. Igual que en mi vida anterior. Solo que esta vez no tenía fotos privadas mías, así que las falsificó. ¿Y cómo lo supe? Porque le pedí a mi primo, un hacker experto, que le pusiera software espía en el teléfono. Conocía cada uno de sus movimientos. Claro, había renacido. Pero eso no significa que me volviera arrogante. Esperaba algo más ingenioso, la verdad. Pero bueno. Justo cuando estaba a punto de publicar esas fotos falsas con un pie de foto incriminatorio. Le pedí a mi prima que los cambiara, reemplazando mi cara con la suya, junto con su información personal. El escenario estaba listo. Que empiece el espectáculo. A la mañana siguiente, mientras me cepillaba los dientes, Daisy me chocó a propósito. «Serena, estás acabada. ¿Acaso lo sabes?» «¿Qué hice?» Daisy sonrió triunfante y sacó su teléfono. «Miren esto». En la pantalla había un titular que gritaba escándalo. El mejor estudiante de Ciudad A sin ninguna preparatoria, expuso a una Jezabel seductora. «Vaya. Menudo titular». Sonrió con malicia. «Se trata de ti, TSK. Ya tienes más de 100.000 me gusta. Estás a punto de arruinarte». Jejejejejeje. Ni siquiera intentó ocultar su alegría. A ver cuánto tiempo aguantas esa actuación perfecta. Pero ya había notado algo curioso y sospechoso. ¿La cara del vídeo? Claramente era la suya. ¿Y los comentarios furiosos? Todos dirigidos a Daisy. Increíble. ¿Tan segura estaba de sí misma? ¿Publicó el vídeo anoche y ni siquiera se molestó en revisarlo 2 veces? Casi me río a carcajadas. Seguía enfrascada en su delirio. Y no me molesté en explicárselo. Cuanto más contenta parecía ahora, más se derrumbaría después.
Cuando llegamos a clase, a Daisy aún le quedaba algo de petulancia. La gente preocupada podría haberse perdido el escándalo. De hecho, publicó el enlace en el chat grupal de la clase. Chicos, revisen el grupo. ¡Ay, mjie! ¿Viste esto? Un drama enorme en nuestra escuela. Su dramático jadeo captó la atención de todos. Pero la reacción fue la que ella imaginaba. Nadie me miró con recelo ni sospecha. En cambio, se volvieron hacia ella con expresiones extrañas. ¿Son estas fotos de verdad? ¡Qué locura! ¿Era como la vaga de la clase? ¿Desde cuándo se convirtió en una estudiante destacada y, en fin, en seductora? Maldita sea, si hubiéramos sabido que Daisy era tan salvaje. Quizás cuando nos perseguía y nos llamaba hermanos deberíamos haber. Los murmullos llegaron a sus oídos. Daisy se quedó paralizada. Un momento, ¿no se suponía que estaban hablando de Serena? ¿Por qué la estaban metiendo de repente en esto? Finalmente sintió que algo andaba mal y rápidamente abrió el vídeo en su teléfono. Su rostro palideció al sentir la incredulidad. Esto no puede ser real. Soltó un grito agudo, desmoronándose por completo. Serena, tú hiciste esto, ¿verdad? Manipulaste mi vídeo. ¿Qué vídeo? No sé de qué hablas. Me hice el inocente. Para entonces el vídeo ya había alcanzado los 300.000 me gusta, y los comentarios se acumulaban a cada segundo, todos condenando a Daisy. A este ritmo, la ITD se propagó por Internet. Con manos temblorosas, Daisy se apresuró a borrar la publicación, pero ya era demasiado tarde. Su versión estaba llena de mentiras escabrosas. Sched inventó una historia completamente retorcida, presentándome múltiples sugar daddies y hermanos, haciéndola lo más escandalosa posible. Naturalmente ya la habían compartido decenas de miles de personas. Incluso grandes influencers la habían retomado, añadiendo sus propias opiniones. Estoy arruinado. Estoy completamente arruinado. Parecía muerta recalentada. La reacción fue abrumadora. Incluso habían desenterrado su dirección. Borrar información no podía solucionarlo. Serena, me da igual. Tienes que ayudarme a aclarar esto. Diles a todos que la chica del vídeo eres tú. O eres un estudiante excelente o claramente no soy yo. Me agarró del brazo con desesperación. ¿Y qué tan grande es tu ego para pensar que diría eso? Me burlé. El vídeo te llama por tu nombre, Daisy. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué debería asumir la culpa? Al ver que las acusaciones no funcionarían, empezó a suplicar. Sé que me odias. He sido terrible antes. Ahora sé que metí la pata. Pero somos compañeros de piso, ¿no? Por favor, ayúdenme a aclarar esto. Te lo ruego. Incluso me pondrá de rodillas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. El pánico se dibujó en su rostro. Esta vez sí que estaba asustada. ¿Y qué? En su vida anterior, yo estaba en su lugar. Yo era el que estaba aterrorizado, desmoronándome sin entender que había hecho mal. Me arrodillé ante Daisy, rogándole que borrara los vídeos difamatorios, implorándole clemencia. ¿Y qué hizo? Me tiró al suelo de una patada y se fue. Te lo mereces. ¿Crees que puedes competir conmigo? ¿Te niegas a cederme tu puesto? Bueno, esto es lo que te pasa. Luego fue aún más lejos, asegurándose de que cayera en la ruina. Así que ahora, dime, ¿por qué debería perdonarse? Ahora me tocaba a mí avivar las llamas. Justo delante de ella, abrí mi teléfono y grabé un vídeo. Imité exactamente cómo se había comportado conmigo en el pasado. Con lágrimas fingidas y voz temblorosa, dije, hola a todos, soy la compañera de piso de Daisy. La muerte es tan abrumadora. Actuó sin pudor y luego intentó presionarme para que mintiera y asumiera la culpa. Con los hashtags adecuados, mi vídeo se volvió viral casi al instante. Los internautas me inundaron de apoyo, llamándome valiente y justa. Una persona que no se rebajaba a su nivel, pero que no decía la verdad. Daisy montó en cólera. Serena, zorra. ¿Intentas llevarme al suicidio?
¿Sabes cuánto empeoró después de tu publicación? Me encogí de hombros con expresión tranquila. Acabo de publicar un vídeo como tú. La gente te está gritando en línea. No es que hayas perdido una extremidad ni nada. Solo piensa en ello como entretenimiento. Caray. ¿Por qué eres tan sensible? Ese golpe tan sensible casi la ahoga de furia. Espera. Voy a llamar a la policía. Esto tiene que ser culpa tuya. Adelante. Solo asegúrate de decirles que intentaste difamarme primero y te atraparon. Si te acusan de difamación, me alegraré mucho. Respondí con pereza, revisando mi muro. El escándalo había estallado oficialmente. No solo en línea, todos en la escuela lo sabían. Y alguien de nuestra clase pidió ayuda para derramar más té. El niño raro de Daisy, sin sus disparates ni payasadas, quedó al descubierto. Internet se volvió loco. ¿Se le cayó la cabeza de bebé? ¿Quién dice eso? Por desgracia, he conocido chicas así. Creo que fracasé sin un hombre. Siempre compitiendo con otras chicas. Es patético. Es una vergüenza para todas las mujeres. Y así, Daisy quedó completamente destruida. Más tarde Daisy se acudió a la policía. Pero al concluir la investigación, se quedó sin palabras. ¿La verdad? El vídeo que distribuyó era completamente falso, imágenes retocadas con Photoshop que ella misma había ordenado. Junto con un guión que ella misma escribió. ¿Qué fue eso? Una confesión pública. Incluso el agente a cargo del caso pidió ayuda, pero se rió entre dientes de lo absurdo del asunto. Aunque Daisy insistía en que la estaban incriminando, no tenía pruebas que lo respaldaran. Claramente mi advertencia previa sobre la difamación como delito la había asustado. No se atrevió a admitir que Seth originalmente se propuso arruinarme. Ahora, solo podía resignarse a las consecuencias de sus actos. Intentó limpiar su nombre en línea. Pero ¿por qué se lo iba a poner fácil? Siguiendo exactamente el mismo plan que ella usó contra mí, contraté a un equipo de trolls en línea para manipular la narrativa. En cuestión de días, quedó completamente desacreditada. La marea de la opinión pública la azotó como una ola. Justicia poética, en realidad, su propio acto se extendió en su contra. En la escuela, las consecuencias fueron explosivas. El escándalo había manchado la reputación de la institución. Y considerando que Daisy ya tenía una sanción importante en su expediente, su expulsión fue rápida e inevitable. Cuando su padre vino a buscarla, la mirada en sus ojos era pura furia. No me cabía duda de que le esperaba una pesadilla en casa. Y tenía razón. Meses después, un conocido me contó que Daisy había sido obligada a casarse con un soltero de su pueblo. Al parecer, la vergüenza de la expulsión y su mala fama en Internet habían hecho que su familia ansiara deshacerse de ella. Para evitar que escapara, la encadenaron del cuello y la encerraron en una pocilga. Su nuevo marido, un borracho, la golpeaba a menudo sin motivo. Su vida se había convertido en un infierno. ¿Pero era eso lo que siempre había predicado? ¿Que el único valor de una mujer residía en tener hijos para un hombre? Ahora vivía con sus creencias reducidas a lo que le quedaba de valor. Como ella lo diría, imaginé que estaría emocionada. En cuanto a mí, rápidamente dejé atrás a Daisy. La vida era demasiado valiosa para desperdiciarla en personas que no merecían ni un segundo pensamiento. Renacido en una segunda oportunidad, me concentré por completo en mis estudios. Al final, fui aceptado en la Universidad de Harvard como el mejor en el examen nacional de ingreso a la universidad. El día de la graduación, el rector de la universidad me entregó mi diploma en persona. Los periodistas acudieron en masa para capturar el momento. Bajo el resplandor de los flashes, sonreí radiante, desenfadada y radiante. El camino por delante era largo, pero una cosa era segura. Mi futuro brillaría con luz imparable.